Chicos, bienvenidos a este nuevo tema de aplicaciones de la integración. Esta vez veremos el tema de volúmenes. Sí, si recordamos anteriormente vimos lo que es áreas, cómo voy a sacar, cómo voy a lograr encontrar un área bajo una curva o el área entre curvas. Ahora bien, pensemos, ¿qué pasa si yo deseo sacar un volumen? Ahora ya vamos a hablar de figuras tridimensionales, sí, que tienen largo, ancho, espesor. Pero, a ver, pensemos, sabemos que el volumen de una figura es el área de su base por la altura. Pensemos en un cilindro. Vamos a sacar el área de su base por la altura. A eso me dará unidades cúbicas, por tanto estaré sacando el volumen de la figura a la que me estoy refiriendo. Ahora, tengo o tenemos, conocemos ya figuras las cuales poseen volúmenes conocidos. Pensemos en este cilindro con un área o una base circular. ¿Sí? El volumen, perdón, de este cilindro, ¿a qué vendría a ser igual? Al área de la base por la altura, como su área como su base tiene un área circular, el área de un círculo es igual a pi por radio cuadrado. En este caso, el área que vendría a ser el área de la base y por su altura, ¿sí? Ahora, si yo tengo una figura como esta, pensemos en una caja, ¿sí? ¿Cómo saco el área de este cubo? ¿Cómo saco el área de esta caja? Sí, el área de esta caja, pensemos en una base, vendría a ser L por W, ¿sí? Y por su altura que viene a ser H, ¿sí? Para sacar el volumen de esta figura, que en este caso ya tenemos en tres dimensiones, para sacar el volumen de este cubo, esto sería igual a largo L por W el ancho y por su altura. ¿Sí? Son volúmenes ya conocidos de figuras o de objetos que nosotros tenemos conocimiento. Pero ¿qué pasa si no tengo un objeto definido, si no es un cubo, si no es un cilindro, si no es una esfera? ¿Cómo logro sacar esto? ¿Sí? Esto, al igual que nosotros vimos en áreas, se hace una sumatoria, una integración. Pensemos en una rebanada de pan, ¿sí? En una palanqueta de pan. Si ustedes lo hacen por rebanadas, si esto lo cortan por rebanadas y a la final lo juntan, estarán formando todo el molde de pan, ¿sí? Es algo semejante a como se hacía en área. Lo dividíamos en rectángulos, hacíamos la sumatoria y teníamos el área total o nos acercábamos mucho a esto. Ahora, ¿qué pasa en volúmenes? ¿Sí? Pensemos en esta figura que encontramos aquí, todo lo que está de negro, ¿sí? Como un molde de pan. Si yo lo corto en rebanadas, pensemos que una rebanada de esas es lo que se encuentra visualizado en azul. Igual que un pan, si yo rebano todas estas partes y yo los junto, voy a tener finalmente el volumen completo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí? Partiendo de cómo se hacían las áreas, aquí también se hace una sumatoria. Para yo sacar el volumen de esta rebanada de aquí, que es la que yo visualizo en azul, digo que este volumen con respecto a una superficie, ¿sí? Va a ser igual al área, ¿sí? Con respecto a X, con respecto a un punto muestra, porque yo voy a tomar una rebanada muestra de cualquier parte, si pensamos que esta es una palanqueta. Entonces, tomo el área de esta rebanada y por mi delta X, es decir, esta área, esta A sub X, sí, vendría a ser todo lo que vemos aquí. Solo la parte frontal, esa viene a ser mi área. Y mi área por mi delta X, es decir, por el grosor de mi rebanada, eso, si esto está en unidades cúbicas perdón, en unidades cuadradas por una unidad más, me da unidades cúbicas. El área de esta parte frontal que nosotros vemos por el grosor de esa rebanada, me viene a dar el volumen de esa rebanada. Ahora, si yo rebano todo el pan, toda esta sección de A hasta B que me está pidiendo el ejercicio en rebanadas iguales con anchos iguales, si yo sumo todas estas rebanadas, ¿qué es lo que voy a lograr tener finalmente? El volumen de toda mi palanqueta, de mi objeto total.
¿sí? Entonces nace o parte de la integración también por partes. Por partes, en este caso, así como hacíamos las áreas por rectángulos y luego los integrábamos, aquí lo hacemos, por ejemplo, por rebanadas y luego integrando para tener un volumen total. Sí, de ahí nace la sumatoria de todos los volúmenes de todas estas rebanadas. Entonces, se dice que si S es un sólido, sí, que está entre x igual a A y x igual a B, sí, porque este puede extenderse hasta el infinito, pero yo quiero solo el volumen de aquí a aquí, limitado desde A hasta B, sí. Si el área de su sección transversal, si el área de su sección transversal, en este caso es lo que pinté, si el área de su sección transversal en un plano definido, que en este caso voy a decir que el plano va a ser un plano P sub X, a través de X y perpendicular al eje X, es decir, que este plano es perpendicular a este eje X, sí, es perpendicular a este eje X. Bien, y es A el área A sub X, donde A es una función continua, es decir, que no hay discontinuidad, tiene continuidad en todo este intervalo, entonces el volumen de todo este sólido S va a ser igual. Como dijimos anteriormente, el volumen, en este caso, al igual que el área, es igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿Por qué? Porque decíamos, al igual que en áreas, entre más dividíamos, entre más rectángulos teníamos, más nos íbamos a acercar al área final. Aquí es igual, entre más rebanadas hagamos, más nos vamos a acercar al volumen total del sólido. Entonces tenemos cuando el límite de n tiende a infinito de la sumatoria, empezando de i igual a 1 hasta n, de las áreas de todas las rebanadas, sí, del área de cada una de las rebanadas por el grosor, en este caso por un delta x, va a ser igual esta sumatoria a la integración, ¿sí? Porque la integración habla también de juntar todas estas partes y va a ser igual a la sumatoria desde A hasta B, donde yo he definido el intervalo de el área de A con respecto a X por un diferencial de X, ¿sí? Así, este grosor, este delta X, se convierte en un diferencial de X, ¿sí? Que vendría a ser lo mismo. Entonces, si pensamos, por ejemplo, aquí en una esfera y yo quiero sacar el volumen de toda mi esfera, sí, si yo rebano esto en pedacitos pequeños, en discos pequeños, sí, del mismo grosor, sí, y yo después los junto, después los integro, voy a acercarme mucho al volumen total de mi esfera, sí, a partir de un área, sí, un área por un diferencial de X que viene a ser el grosor de mi disco, mi rebanada, y yo junto todo esto, multiplico todo esto y lo junto, voy a lograr tener el volumen total de mi sólido. Entonces, no solo para este tipo de sólido, sino para cualquier otro sólido, si yo aplico la integración, en este caso, pensemos que yo lo estoy cortando en discos o en rebanadas y yo los junto, finalmente yo voy a poder acercarme a obtener el volumen total de mi sólido, del sólido que yo estoy buscando. ¿Sí? Entonces, a través de la integración del área por un diferencial de X, podemos ver que podemos llegar o hallar el volumen de un sólido. ¿Sí? Entonces, esto, chicos, ha sido la introducción para, en este caso, la aplicación de volúmenes, que es una aplicación de integración. Vamos a hacer la resolución de ejercicios para entender y comprender esto de una mejor manera, así que veamos. Bien, muchachos, ahora vamos a realizar ejercicios con respecto a volúmenes, ¿sí? Bien, no olvidemos que estos ejercicios son sacados de su deber 4 de la sección 6.2, ¿sí? De su libro de cálculo de Stewart. Ahora, hemos tomado los ejercicios 6 y 48. Sí, veamos qué me dice mi primer ejercicio. Me dice, encuentre el volumen del sólido alrededor de la recta especificada. Grafique la región y un disco o arandela representativos. Entonces, como hemos visto inicialmente, estamos sacando volúmenes por discos o arandelas. ¿Sí? Primero, ¿qué es lo que me está diciendo? Que tengo mi función y igual al logaritmo de x y que este está contenido, tiene como asíntota, se podría decir y igual a 1, y igual a 2 y x igual a 0. ¿Sí? Entonces dice que está entre, veamos, esta función y igual al logaritmo natural de x, que es lo que vemos sombreado aquí, ¿sí? En azul, y me dice que está entre y igual a 1
que es todo lo que vemos aquí, y igual a 2 y x igual a 0. ¿Sí? Entonces, todo lo que está aquí sombreado de negro es la región que, que va a ser o va a girar alrededor de qué? Del eje Y. Entonces, imaginemos esta región sombreada en negro que gira alrededor de mi eje Y. Si yo hago girar toda esta región alrededor de mi eje Y, voy a convertirlo en un sólido. Si ustedes se imaginan, voy a tener un sólido más o menos de esta forma, pero al revés. Sí, voy a tener, cuando yo gire todo esto, voy a tener algo como esto. Sí, voy a tener algo como esto y voy a formar un sólido. De esta forma, cuando yo a esta región le hago girar alrededor de mi eje Y, siendo este el eje Y. ¿Sí? Entonces voy a generar este sólido. Ahora me pide calcular el volumen de este sólido. ¿Cómo lo hago? Sí, si lo hago alrededor del eje Y, es decir, que lo voy a hacer por un diferencial de Y. Sí, si lo hago con un diferencial de Y, tengo que hacer una función o tengo que tener una función, sí, que esté a su vez en función de Y. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debería hacer? Esta función, despejar x de aquí para poder tener mi función de x, en este caso en función de y. Entonces, si yo tengo y igual al logaritmo natural de x, voy a despejar x de aquí. ¿Qué es lo que hago? Por propiedad del logaritmo, sé que la base elevado al resultado, que en este caso es y, va a ser igual a x, a mi número, ¿sí? Entonces, esto por propiedad de logaritmos. Entonces, como voy a hacer este diferencial de y, por lo que en este caso mi curva está girando alrededor de, o mi región que yo formé a través de esta curva, de mi y igual a 1, y igual a 2 y x igual a 0, está girando alrededor del eje y, entonces lo hago por un diferencial de y, por tanto necesito una función en función de y. Entonces, ¿qué hago? Despejar x. Despejé x, sí, y esta x incrementa o no. ¿Qué viene a hacer aquí esta x? Si nos damos cuenta, ¿cuál era el sólido que nosotros formábamos? Era algo como esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vendría a ser esto de aquí? Esto incrementa estas X, crecen o decrecen. Sí, ¿y qué vienen a hacer estos en realidad? Vienen a ser los radios de las bases. Sí, entonces mi radio incrementa o decrece o funciona según qué, según la función de e elevado a la y, el exponencial de y. Entonces el radio crece o decrece según la función exponencial de y. Sí, entonces si yo ya tengo mi función, ¿qué digo? Que el volumen, ¿a qué era igual? Era igual al área por el diferencial, en este caso de y. Entonces, si yo estoy trabajando con límites de A hasta B, sí, del área, si el área de este sólido que se está formando, sabemos que es un círculo, el área de un círculo es pi radio cuadrado por, en este caso, el diferencial de y. Sí, ahora debo definir mis límites. ¿De dónde a dónde? Si estoy trabajando en el diferencial de y, debo encontrar mis límites en y. ¿De dónde a dónde está limitado en este caso, el sólido que se forma? Si podemos ver, está limitado desde 1 hasta 2, ¿sí? De 1 a 2. Por tanto, los límites con respecto a y va a ser de 1 a 2. ¿De qué? De pi por radio cuadrado, pi. Pero el radio está en función de una variable, en este caso de y, entonces sería pi por radio al cuadrado, pero el radio es igual a el exponencial de y, todo está al cuadrado. Como pi viene a ser una constante, puedo sacarla de mi integral, ¿verdad? Entonces me quedaría que mi volumen es igual a pi por la integral de 1 hasta 2 de que de mi radio que representa el exponencial de 2y, porque aquí era al cuadrado 2 por y, 2y por el diferencial de y. Y ahora ya tengo una integral conocida y puedo aplicar un método directo de exponenciales, por lo que sé que la integral de esto del exponencial de 2y es igual a un medio del exponencial de 2y. Sí, y como teníamos ya multiplicado por una constante, viene multiplicado por pi. Y esto debemos evaluarlo entre 1 y 2. Sí, entonces, ¿esto qué sería? Si yo saco mi constante, sería pi medios por
la función que ya fue integrada, que es el exponencial de 2y, sí, sustituido mi límite superior, que es 2, que me da 2 por 2, 4, menos mi integral, mi función ya integrada, sustituido por mi límite inferior, que sería 1, 2 por 1, 2. Entonces me queda pi medios del exponencial a la cuarta menos exponencial al cuadrado, ¿sí? Si yo opero esto, puedo sacar factor común exponencial al cuadrado y me queda que mi volumen de que se generó a través de la revolución o del sólido que se creó a través de la revolución de esta región va a ser igual a pi medios del exponencial al cuadrado de todo esto multiplicado por e al cuadrado menos 1 unidades cúbicas. ¿Sí? Entonces, así fue como sacamos en este caso el volumen que me solicitaba de la región que giraba alrededor, en este caso del eje Y. Veamos qué me solicita mi siguiente ejercicio. Me dice, calcule el volumen de los sólidos descritos. ¿Sí? En este caso, el que me sugiere es un cono truncado circular recto cuya altura es h, ¿sí? Base inferior de radio R mayúscula y radio de la parte superior R minúscula. Entonces, quiero sacar el volumen de este sólido, que en este caso es un cono truncado. Ahora, es muy semejante a esto, si se dan cuenta. ¿Cómo yo puedo sacar? Si yo, digamos, yo quiero sacar el volumen de este marcador, el volumen de este marcador me va a dar lo mismo si yo lo saco de forma vertical o si yo lo saco de manera horizontal. El volumen es el mismo, no ha cambiado nada. Si yo lo pongo de forma vertical o de forma horizontal, el volumen no va a cambiar, es el mismo. Es decir, que si yo coloco mi cono o mi sólido de forma horizontal o vertical, debo sacar el mismo volumen. Ahora bien, ¿cómo voy a hacer esto? Aquí depende de cómo yo lo quiero diferenciar. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar o cómo voy a obtener el volumen de todo este sólido? ¿Sí? Recuerden que era la integral del área por un diferencial. Entonces, ¿de qué curva o a través de qué área yo salgo o qué área es la que yo voy a aplicar? Pues veamos, ¿sí? Si yo puedo darme cuenta, voy a partir de una curva. Tengo que partir de una curva, así como aquí yo partí de la curva de y igual al logaritmo natural de x. Obviamente aquí despejé x, pero tengo que partir de una curva. Lo hice a partir de esta curva que giraba alrededor de los límites según lo que me daba el ejercicio. Ahora yo aquí, ¿a través de qué curva voy a partir? Pues pensemos, ¿sí? Si puedo darme cuenta. Sí, aquí yo puedo partir a través de una recta. Sí, una recta es una curva, pero en este caso es de forma lineal, ¿sí? Entonces, ¿por qué puedo partir de esta? Veamos. Yo voy a sacar una recta, ¿sí? Sí, voy a partir de punto pendiente. Una recta de punto pendiente porque yo poseo esto. Entonces, la pendiente de mi recta se sabe que es la diferencia de mis ordenadas sobre mis abscisas. Entonces, ¿cuál va a ser mi pendiente? ¿Sí? Si yo tengo mis abscisas, ¿sí? Tengo una, un Y, se podría decir, una abscisa mayor menos una abscisa 2, o una abscisa 2, una abscisa 1, una abscisa 2, ¿sí? Ahora veamos. La pendiente es, quiero sacar la pendiente de esta recta de aquí. Necesito encontrar esta recta de aquí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si yo tengo esta recta de aquí y yo la hago girar con este radio, yo la hago girar alrededor de este eje horizontal, voy a tener este sólido que podemos ver aquí. ¿Sí? Si yo tengo, en este caso, mi recta, y yo la hago girar alrededor de mi eje Y, voy a formar este cono truncado, tal como se ve aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesité? Encontrar una curva, hacerla girar alrededor de un eje y formar un sólido. ¿Sí? Entonces, al igual que aquí, esta curva, ¿sí? Limitada por estos puntos, giraba alrededor, en este caso del eje Y, se formó el sólido de un cono truncado, pero en esta forma también. Aquí también necesito
encontrar una curva que al girarla me genere este sólido. Entonces, yo puedo partir de esta recta de aquí, hacerla girar a través del eje horizontal y obtener el volumen de mi sólido o obtener este sólido. Entonces, si esto es una recta, ¿cómo saco una recta? Ustedes saben que puedo sacarla. ¿Cómo puedo sacar la ecuación de una recta? Por punto pendiente por dos puntos. Aquí, ¿cuáles son los recursos que me ofrece el ejercicio? Me ofrece el de punto pendiente. La pendiente es la diferencia o la relación entre la diferencia de las abscisas sobre, la relación entre la diferencia de las ordenadas sobre mis abscisas. Entonces, mis ordenadas van a ser R y R. Tengo mi abscisa 1, perdón, mi ordenada 1 y mi ordenada 2. Entonces, es la diferencia entre y2 menos y1. R mayúscula menos R sobre las abscisas, que vendría a ser x2 menos x1, pero en este caso sería x2 es h, porque de aquí a acá todo esto de aquí a acá mide h, ¿sí? Aquí viene a ser h y aquí vendría a ser 0, es decir, que de aquí a acá me mide h. Entonces, x sub 2 menos x sub 1, h menos 0, me queda h, ¿cierto? Y esto por x menos x sub 1. Si sabemos que aquí está x sub 1, x sub 2, y sub 2, y sub 1. Entonces, ¿qué sería? X menos x sub 1, que representa 2, entonces sería x menos 0 más y sub 1. Y sub 1, ¿cuánto era? R, ¿sí? Entonces, no olvidemos esto. Aquí tengo mi y sub 1, aquí voy a tener mi y sub 2, mi x sub 0, perdón, mi x sub 1, ¿sí? Y aquí voy a tener mi x sub 2, x sub 1 y x sub 2, que son los que voy a reemplazar aquí. Y sub 2, y sub 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que reemplazo aquí. ¿Para qué? Para formar la ecuación de mi recta, teniendo como resultado, operando algebraicamente, teniendo que la ecuación de mi recta va a ser y igual a r mayúscula menos r minúscula sobre h por x más r minúscula, ¿sí? Entonces ya tengo la curva que voy a hacer girar alrededor del eje x. ¿Para qué? Para lograr obtener el volumen del sólido que se me generó al hacer esta revolución. Entonces, ¿qué digo? Que el volumen, sabemos que si la base, recordemos, es área de la base por mi diferencial de x cuando hago integrales. Entonces, ¿qué sería? Pi radio cuadrado, ¿sí? Esto sería área por el diferencial de x. El área de la base, como es una base circular, me viene a dar pi radio cuadrado. Pi por, como es una constante, sale el radio. ¿El radio en función de qué crece? El radio va a crecer en función de mi recta, de mi curva. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Mi curva al cuadrado, que representa mi r al cuadrado, que sería mi curva, al cuadrado por el diferencial de x, ¿sí? Ahora, tengo que hacer la integral de esta función. Si ustedes aquí hacen trinomio cuadrado perfecto, sí, porque tienen un término más otro término, todo el cuadrado, esto pueden hacer trinomio cuadrado perfecto, aplicar la integral cuando yo tengo una función exponencial y ejecutar esto, pero también se puede hacer un reemplazo para hacerlo de forma más rápida. ¿Cómo hacemos esto? Digo que todo lo que está aquí, es decir, toda mi recta, toda mi curva, la voy a igualar, voy a hacer un cambio de variable. Digo que toda mi recta es igual a u, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos cuando vimos, recuerdan, por sustitución? Ya vimos regla de sustitución. Entonces, ¿qué hago primero? Hago el cambio de variable, después hago la diferenciación, derivo a los dos lados. El diferencial de u viene a ser aquí. Como estoy aquí derivando con respecto a x, la derivada de x me hace 1 por la constante, que me queda r menos r por h. Como r aquí viene a ser una constante, la derivada de una constante es 0, por tanto me queda que el diferencial, en este caso de u, ha sido igual a r mayúscula menos r minúscula sobre h por el diferencial de x. Si yo despejo x, el diferencial de x aquí me va a quedar que es igual a h sobre r mayúscula menos r minúscula por el diferencial de u. Recuerden que de la función inicial yo tengo que despejar todo lo que tenga que ver con x. Sí, y como estoy hablando de una integral definida, también tengo que hacer el reemplazo de los límites. Sí, entonces, aquí, ¿qué he hecho?
Ya reemplacé todo lo que tenía que ver con x con u. Sí, esto vendría a ser a u al cuadrado. Sí, y este diferencial de x ya reemplacé con todo lo que tenía que ver con u. Entonces ya tengo el reemplazo de dx y ya tengo de toda mi función con x. Es decir, que ya no dejo nada en función de x. Ya todo está en función de u listo para hacer el reemplazo. Pero ¿qué me falta? Hacer el reemplazo de los límites. ¿Cómo hacía esto? Recuerden que esto es A y B. Entonces, si U es igual a un G de X, ¿verdad? Esto es igual a un G de X. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Para hacer el límite superior necesito sacar un G de B y un G de A, un G del límite superior y un G del límite inferior. Entonces, el G de H, ¿dónde reemplazo? En mi G de X, aquí. El H reemplazo donde tengo X con respecto a 1, ¿cierto? Entonces, mi G de H reemplazo aquí, H donde hay X. Entonces me quedaría R mayúscula menos R minúscula sobre H por H. Sí, por H aquí se simplifica esta H con esta H más R. Entonces me quedaría R menos R más R. Por lo que estas se simplifican y me queda simplemente que G de H o mi límite superior ahora en lugar de H va a ser R mayúscula. Bien, ahora mi límite inferior. Tengo que reemplazar el G de A, que es un G de 0. Entonces este 0 reemplazo aquí. Me quedaría R mayúscula menos R minúscula sobre H por 0 más R. Esto se hace 0 y me queda R minúscula. Entonces ya tengo mis nuevos límites, ¿sí? Con respecto al cambio de variable que yo hice. Ahora bien, acabo de hacer todo el reemplazo, ¿sí? Entonces aquí ¿qué era esto? Esto viene a ser u, me vendría a ser u cuadrado, ¿sí? Y el diferencial de x es igual a esto. Como esto viene a ser una constante, sale, ¿sí? No olvidemos el pi que seguía afuera. Me queda pi por h sobre r mayúscula menos r minúscula y por el diferencial de u. Ya hice todo el reemplazo. Hice el reemplazo de tal forma que ya eliminé mis x o hice el cambio de variable de x, en este caso por u. Entonces, ya tengo hecho todo, ya tengo mi nueva integración con respecto al cambio de variable que hice y ahora sí procedo a integrar. Si me doy cuenta, ya tengo una función más simplificada que viene a ser igual una exponencial. Entonces, ¿qué me dice la integral de una función exponencial? Sumo el exponente y divido para ese mismo exponente sumar. Entonces, ¿qué tengo? Un tercio de u al cubo que está entre R, que debe ser evaluado entre R minúscula y R mayúscula, ¿sí? Y no olvidemos que yo ya tenía esta constante afuera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este constante puedo igual sacarla afuera y evaluar ya mi función integrada entre el límite superior y el límite inferior, teniendo como resultado pi por h sobre 3 por r mayúscula menos r minúscula y todo esto por r mayúscula al cubo menos r minúscula al cubo. Si yo opero esto es una diferencia de cubos, me va a quedar aquí r menos r por r al cuadrado más r mayúscula por r más r minúscula al cuadrado, lo que se me va a simplificar con este y operando algebraicamente al final van a tener algo como eso. Es decir, que el volumen de este sólido que no solicitó el ejercicio ha sido igual a pi h por sobre 3 por r mayúscula al cuadrado más r mayúscula por r minúscula más r minúscula al cuadrado unidades cúbicas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos tanto en el primer ejercicio como en este último? A través de una curva que ha girado alrededor de un eje, obtener un sólido y lo que me solicita el ejercicio es obtener los volúmenes de este. Entonces, no olvidemos que todo nace a través de los conceptos primarios, en este caso de el área por un diferencial de x al tratarse de una integral, ¿sí? Entonces, esto, como pudimos ver, es la forma en que nosotros podemos aplicar las integrales para encontrar, en este caso, sólidos, ya sea por el método de discos o arandelas. Bien, muchachos, espero que con estos ejercicios ustedes vayan adquiriendo las habilidades necesarias para desarrollar todo este tipo de ejercicios, en este caso aplicativos de lo que son integrales, ¿sí? Bien, espero que haya sido de su ayuda y nos vemos en el siguiente tema.